Buenas tardes, maestro. El día de hoy vamos a exponer un cuadro comparativo, el equipo de electromecánica, el cual el tema es métodos y investigaciones. Métodos técnicos y de investigación. La técnica propone de las normas para ordenar las etapas del proceso de investigación, proporciona instrumentos de recolección, clasificación, medición, correlación y análisis de datos, y aporta a la ciencia todos los medios para aplicar el método de esta forma. La técnica es la estructura del método. Características. Ordenar las etapas de la investigación, aportar instrumentos para manejar la información. La investigación, la investigación científica y sus tipos. Una investigación científica es un proceso que, mediante la aplicación de métodos científicos de investigación, procura obtener información relevante y fidedigna, digna de fe y crédito, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Para todo tipo de investigación hay un proceso y unos objetivos precisos. Investigación aplicadas. Tipos de investigaciones según el objetivo. Investigación básica, investigación cualitativa, investigación cuantitativa, investigación explorativa, investigación experimental. Características. Es original, es objetiva, es verificable, es acumulativa, es predictiva. Método de investigación exploratoria. Es la investigación que pretende darnos una visión general de tipo aproximativo respecto a una determinada realidad. Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, y cuando aunque aún sobre él es difícil formular hipótesis pre- precisas o de cierta generalidad. Suele seguir también cuando aparece un nuevo fenómeno que precisamente por su novedad no admite todavía una decisión sistemática, o cuando los recursos de que éste dispone el investigador resulta insuficiente como para emprender un trabajo según un trabajo más profundo. Bueno, pues al parecer ya terminó. Me toca el método de investigación descriptivo, el cual se encarga de puntualizar las características de la población que está estudiando. Esta metodología se centra más en el qué, en lugar del por qué del sujeto de investigación. Esto quiere decir que, pues, por ejemplo, ¿no? Una investigación de los polos se derriten, eh, se basa en investigar el qué es lo que está sucediendo. En este caso se derriten, qué es lo que está pasando, consecuencias. En sí no importa mucho el por qué. En este caso sabemos que el calentamiento global, pero no se basa en el por qué, ¿vale? Eh, alguna de sus características es que es cuantitativa. La investigación descriptiva es un método que intenta recopilar información cuantitativa para ser utilizada en el análisis estadístico de la muestra de población. Es una herramienta popular de investigación de mercado que permite recopilar y describir la naturaleza del segmento demográfico. Variables no controladas. En la investigación descriptiva, ninguna de las variables está influenciada de ninguna manera, sino que utiliza métodos de observación para llevar a cabo el estudio. Por lo tanto, la naturaleza de las variables. Ahora bien, el siguiente, aquí está. Método de investigación explicativa. Consiste en aquellos trabajos que se centran en determinar los orígenes o las causas de un determinado conjunto de fenómenos, donde el objetivo es conocer por qué suceden ciertos hechos a través de la delimitación de las relaciones causales existentes. Ya ven, este sí se basa más en el porqué de los hechos, al menos de las condiciones en que ellas se producen. Este es el tipo de investigación que más profundiza nuestro conocimiento de la realidad. O sea, se basa más en, pues, en buscar más a fondo el tema, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde?
Ahora, el porqué de las cosas. Y es por lo tanto más compleja y delicada, pues el riesgo de cometer errores aumenta considerablemente. El método de investigación, pues en general, eh, es una herramienta, vaya, herramienta para poder investigar ya sea cualquier tipo de tema. No importa cuál, de verdad, puede ser cualquiera. Esto incluye el cuestionarios, entrevistas, método experimental, ensayos, hasta ciertos artículos también pueden entrar. Objetivo, que existe realmente fuera de la presencia o interés del investigador. Vaya, se basa más en, pues prácticamente saber el por qué y muchas cosas. Precisión. Por lo regular esto, pues tiende a tener mucha precisión en la hora de dar la investigación de sí, porque se basa en muchos argumentos verificados, ya sea científicamente, experimental, está muy corroborado, vaya. Y pues bueno, ya he terminado mi parte. Bueno, a mí me tocan métodos lógicos de la investigación. Se basan en la utilización del pensamiento en sus funciones de deducción, análisis y síntesis, aquellos que permiten la obtención o producción del conocimiento inductivo, deductivo, inductivo-deductivo, analítico, sintético y analítico-sintético. Estos procesos del conocimiento se complementan dentro del método didáctico y las técnicas metodológicas. Sus características son objetivo, método o plazos. ¿Qué es lo que se espera comprobar o averiguar? ¿Cuáles serán los pasos que seguirán para recolectar los datos? También método deductivo. El método deductivo, mediante esta se aplican los principios descubiertos a casos particulares a partir de un enlace de juicio. Sus características, primero, consiste en encontrar principios desconocidos a partir de los conocidos. Una ley o principio puede reducirse a otra más general que la incluya. Si un cuerpo cae, decimos que pesa porque es un caso particular de la gravitación. También sirven para descubrir consecuencias desconocidas de principios conocidos. Si sabemos que la fórmula de velocidad es v igual a et, podremos calcular la velocidad de un avión. Ahora presentaré el método deductivo directo. El método directo parte de la idea de que la lengua se aprende a través de una asociación directa de palabras y expresiones por objetos y acciones para evitar el uso de la lengua aprendizaje. La característica establece una conexión directa entre la palabra extranjera y la realidad a la que está denominada. En otras palabras, asociar las formas del habla con las acciones, objetos, gestos y situaciones. Esta metodología se basa en la necesidad de aprender la lengua aquí y ahora, es decir, desde los objetos que hay en la clase y mediante acciones básicas. Método deductivo indirecto, que es aquel en el que la primera premisa contiene la propuesta universal y la segunda un carácter particular, la conclusión, en consecuencia será el resultado de la comparación entre ambas. Naturaleza convencional, es decir, que sirve de marco para generar el conocimiento adjetivos. Va de lo general a lo particular, este sentido la lógica para llegar a una conclusión. Exposición de conceptos, definiciones, esto se realiza con el fin de extraer conclusiones y sus posibles consecuencias. Método hipotético, procedimiento metodológico que consiste en tomar observaciones de calidad de hipótesis y en comprobar tales hipótesis deduciendo de ellas junto con conocimientos de que ya disponemos conclusiones que confrontamos con los hechos. Observación del fenómeno a estudiar. Creación de hipótesis para explicar dicho fenómeno. Deducción de consecuencias o proposiciones más elementales de la propia hipótesis. Verificación o comprobación de la verdad. Los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia.
Método inductivo es una forma de razonar partiendo de una serie de observaciones particulares que se producen de leyes y conclusiones generales. Se basa en la observación de hechos y fenómenos. Generaliza a partir de sus observaciones. Sus conclusiones son probables y tiene el objetivo de generar un nuevo conocimiento. Método de inducción completa. Consiste en un método de demostración de propiedades que de alguna manera están relacionadas con el conjunto de números naturales. Características. Solo es posible si reconocemos con exactitud el número de elementos que forman el objeto del estudio y saber si los elementos pertenecen al objeto de estudio. Este método se apoya en métodos empíricos como la observación y experimentación. Método de concordancia. Si dos o más casos en el fenómeno se investiga, tienen solo una circunstancia en común. Esta circunstancia es probablemente la causa o el efecto del fenómeno dado. Características. Compara varios casos en los que se presenta un fenómeno natural y señala lo que en ellos se repite como causa del fenómeno. Método de diferencia. Se encuentra cuando en un fenómeno observado comúnmente aparece una circunstancia específica. También desaparece el fenómeno común. Características. Se reúnen varios casos y observaciones y siempre falta una circunstancia que no produce el efecto, permaneciendo las demás circunstancias. Concluimos que lo que desaparece es la causa de lo investigado. Método de variaciones concordantes. Estos métodos están basados en la inducción y son inferencias por eliminación. Esto es, eliminan las proposiciones que son falsas en el razonamiento que se está haciendo. La inducción es un tipo de razonamiento que va de lo particular a lo general. Es decir, en una inducción se enumeran casos particulares o singulares para que ellos se obtenga una conclusión general. Método de concordancia. En este se usa cuando en los demás fenómenos se nota alguna cosa similar en común. Esta es la causa del fenómeno observado. Con el método de concordancia se eliminan todos los sucesos que no ocurren cuando el fenómeno que estamos buscando sí pasa. Métodos de residuos. En este método nos dice que cuando en un fenómeno pueden separarse algunos elementos por saber que no determinan el sector de las circunstancias, debe estar a causa del efecto o producto. Características. Se cree que en un rango de factores causa un rango de fenómenos y hemos emparejado todos los factores excepto uno con todos los fenómenos. Método lógico. El método lógico se define como el conjunto de reglas o medios que se han de seguir o emplear para redescubrir la verdad o para que los demuestre el profesor. Características. Inductivo. Inducción, observación, experimentación, análisis, comparación y abstracción. Deductivo. Enunciación, fijación, demostración, síntesis, sinopsis, aplicación. Analítico. Observación, división, clasificación, descripción y resumen o narración. Cinético. Resumen, sinopsis, recapitulación, conclusión, esquema y definición. Métodos mixtos, inductivo, deductivo. Reintuición, observación, análisis, comparación, abstracción, generalización y definición. Método cinético. Análisis y síntesis. Método histórico. Es una investigación histórica que es el proceso de investigación empleado para reunir evidencias de hechos ocurridos en el pasado y su posterior formulación de ideas o teorías sobre la historia. Sus características son, en primer lugar, la definición del tema y su delimitación. Se formula la siguiente pregunta herotética y se define de un plan de trabajo con base a ello. Viene la
lingüística, localización y recopilación de las fuentes documentales que son la materia prima de trabajo de historiador. En segundo lugar, fuentes distinguen dos formas de crítica que se refiere al trabajo con las fuentes documentales: crítica externa, crítica y crítica interna. Método sintético. El método sintético es un proceso de análisis de razonamiento que busca reconstruir acontecimientos de manera resumida, valiéndose de los diferentes elementos fundamentales que obtuvieron presentes en el desarrollo del acontecimiento. Característica del método sintético. Se construye en base a unos conocimientos y una metodología. Esta metodología tiene como función analizar y aclarar las distintas partes que componen el conocimiento, es decir, los principios, definiciones, nociones y demás recursos que deben quedar bien definidos, quedando claros sus potenciales y posibles consecuencias. Método analítico. Es un método de investigación que se depende del método científico y es utilizado en las ciencias naturales y sociales para el diagnóstico de problemas y la generación de hipótesis que permiten resolverlos. Sus características es un método que está abierto para adquirir conocimiento y procesos nuevos con la finalidad de mejorar con seguridad los resultados. Es un experimento donde pueden surgir ciertos errores que al final pueden sacarlo a la realidad. Bien, seguimos con lo que es el método de abstracción. Este es el proceso importante para la comprensión del objeto. Mediante ella se descarta la propiedad o relación de las cosas y fenómenos, como se limita a descartar y aislar alguna propiedad y relación del objeto. Algunas de sus características es que analiza y parte de obviamente de la esencia del objeto, clasifica, separa y descompone y pues obviamente se va actualizando. El método de congresión es lo opuesto a lo que es de abstracción, puesto que se basa en la comprensión del objeto, pero lo que tiene es que busca además de eso las cualidades y las características particulares, y pues algunas de sus características de esta se forma una hipótesis, analiza los hechos, se basa en la experiencia y radica la coherencia del razonamiento. Por último, pues tenemos lo que es el método genético. Este se ocupa para estudiar el desarrollo de los hechos, procesos y fenómenos educativos, atendiendo la unidad existente entre análisis histórico y el lógico. Algunas de sus características es que depende del proceso, de la evolución del objeto, analiza el desarrollo de los fenómenos y tiene análisis histórico y lógico. Bueno, seguimos con el método de modelación. El método de modelación es un proceso en el cual se crea una representación o un modelo para poder investigar la realidad. Es decir, que con esto podemos hacer una simulación del objeto para poder investigarlo y poder tener el resultado que sea verídico. Algunas características es que ofrece una información acerca de la estructura y las relaciones que sean del objeto del estudio y que pues se puede sustituir en determinadas etapas del conocimiento porque pues obviamente
le puede pasar al objeto y necesitamos algo nuevo, algo desde cero para poder investigarlo, pues igual desde cero, ¿no? El método sistemático, este es un proceso en el cual se relacionan hechos que aparentemente están aislados, pero se crea una teoría para poder unificarlos, unirlos. Y bueno, alguna de sus características es el conocimiento de la estructura de la norma, el análisis de la estructura que se hace, también que podemos tener dos cosas que aparentemente, como dice el concepto, no son iguales, no tienen nada que ver, pero se puede crear una hipótesis, una teoría para poder que coincidan o puedan ser unificadas. El método dialéctico, al contrario que el método anterior, consiste en presentar una idea principal, el cual contendrá diferentes argumentos e ideas, pero normalmente estas ideas que son diferentes, por así decirlo, están unidas y siempre va a tener una conexión entre ellas. No es como que estén aisladas, sino que siempre van a estar como en contexto. Aquí una de las características es que todo está unido, nada está aislado, hay una conexión, era lo que decía. Todo cambia, la realidad está en constante transformación. Y bueno, seguimos. Método de la medición. En el caso más sencillo es determinar cuántas veces una cierta unidad o patrón de medida cabe en el objeto a medir. La idea de medición es intrínsecamente comparativa. La medición de variables no físicas resulta, en esencia, un proceso idéntico al anterior. Alguna de estas características es la validez y la confiabilidad. Y por último, el método de Delphi. Es una técnica de comunicación estructurada y desarrollada como un método sistemático e interactivo de la perdición, que se basa en un papel de expertos, es decir, es una técnica prospectiva utilizada para obtener información esencialmente cualitativa, pero relativamente precisa. Una de sus características es que impide la posibilidad de un miembro de grupo, perdón, impide la posibilidad de que un miembro del grupo sea influenciado por reputación de otro a los demás miembros. Otra de estas características es que permite que un miembro pueda cambiar sus opiniones sin que eso suponga una pérdida de imagen. Otra característica es que el experto pueda defender sus argumentos con la tranquilidad que da saber, en este caso, de que sean erróneos. Su equivocación no va a ser conocida por los expertos. Y con esto pues concluimos el tema. Muchas gracias y gracias por su atención, maestro.